Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Diseño Saikochi, un podcast de Fundación Japón en México especializado en diseño japonés. Hoy continuamos con el tercer episodio de esta primera temporada enfocada en el diseño gráfico. Para el episodio de hoy, titulado La Segunda Guerra Mundial y el diseño gráfico japonés, nos acompaña Andrés Camacho. ¿Acaso el mítico Ismael? Un agradecimiento perpetuo a ti y a la Fundación Japón por esta invitación. Hombre, gustazo. Gracias a ti por atendernos a estas horas del día. No, más bien, yo aquí siempre disponible. Cuando el chisme llama, yo voy, con gusto. Perfecto. Entonces, déjenme presentarles a Andrés. Andrés es doctorando en Literatura Moderna y Cultura Popular de Japón por parte de la Universidad de Córdoba, España. Su investigación es sobre la adaptación del seppuku, muerte ritual del samurái, en la literatura moderna y el cine de Japón durante la década de 1960. Actualmente trabaja como investigador para el ayuntamiento de Higashiyoshino, pueblo de montaña en la prefectura de Nara, donde escribe, traduce y reflexiona sobre el Tenchugumi y las revueltas samuráis en el marco del encuentro violento de Japón con el proyecto civilizatorio de Occidente. También, a forma de memoria antropológica y como parte de su interés sobre la múltiple figurización, Hyakusho, una forma en desuso de referirse a quien es campesino, toma fotografía, documento, conversaciones, memorias y edita la revista Tokidoki Hyakusho. Exactamente. Nunca mejor antes dicho. Ahí podrá ver la bandita próximamente la revista Tokyo Kihakusho en México, que de todos modos la pueden encontrar en línea en la página www.tokidokihakusho.com. Y ahí básicamente reflexionamos sobre los espacios rurales de México y Japón a partir de la fotografía. Y quizá habrá algunas personas que lo sepan, o habrá quienes no, pero a partir de hoy se enterarán. También me gusta cotorrear de todo, de justamente todo lo que amablemente acabas de compartir en un podcast llamado Japón es Chido, donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas, como el diseño gráfico, por ejemplo. Por ejemplo. Oh, sí. Así que pues ahí para la bandita que quiera saber más sobre la Tokidoki Hakusho o más sobre las revueltas samuráis del siglo XIX y su encuentro violento con Occidente o sobre todos estos menesteres, pues ahí está Japón es Chido. Ahí lo estaremos Pequeño esperando spoiler, por también. ahí podrán encontrar también la revista en la biblioteca. Excelente spoiler. Para que vayan ahí a echarle un par de ojos. Y pueden participar, ¿no? También. O sea, la gente Sí, desde México puede participar, puede enviar sus escritos, su sí, fotografía. ¿Cuáles serían los requisitos para que puedan participar en la revista? sí, pues primero el querer hacerlo. Sí, la revista está hecha, yo la edito por completo y gran parte de ella la traduzco yo. La revista es bilingüe, español y japonés. Sin embargo, digamos que la fotografía o el trabajo fotográfico, así como los textos, los ponen o digamos que son de autoras japonesas y autoras mexicanas. Entonces, si la banda en México vive en alguna zona rural o en alguna comunidad rural o en el campo o de alguna otra manera está relacionado invariablemente con la vida rural o campesina, puede participar escribiéndonos ahí directamente en la página de www.tokidokihakusho.com o si no al Instagram, que es el mío, el de solo-andoresu, o al de la revista Tokidoki Hyakusho. Con que nos escriban y tengan interés de participar y ahí nos ponemos de acuerdo. Pero de que está la posibilidad ya sea con texto donde se reflexione al respecto de un tema en particular relacionado con la vida, con esta dialéctica sociedad-naturaleza, o donde la banda, pues, digamos que reflexiona al respecto, pero mediante la fotografía. Em, las puertas de la revista están abiertas y estaremos allá en México, entonces, pues, oye, qué mejor momento que ahora para ponerse en contacto con la Tokidoki Hyakusho. Perfecto. Pues muchas gracias, Andrés. Perdón por ese pequeño paréntesis. Si No, quieres, hombre, podemos comenzar entonces. no, hombre, qué bueno que aclaras paréntesis, porque si no, ahorita digo, no, y aprovechando ya aquí ya el de este. No, sí, Un fíjate episodio que extra de la revista. sí, sí, como que a mí me dijeron que era de diseño, ¿qué pasó aquí?
Y va a ser diseño, pero diseño de la revista, efectivamente. Sí, pues justamente este episodio 3 va a estar centrado en el diseño gráfico japonés y el marco de la Segunda Guerra Mundial, que en Japón pues tiene sus cosas, ¿no? Es decir, no es lo mismo pensar en la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de Estados Unidos o de algunos de los países europeos o países en África, ¿no? Es decir, va cambiando la perspectiva de la Segunda Guerra y en Japón pues pasa de manera similar. Sin embargo, vamos a irnos un poquito, digamos que anterior a lo que comúnmente asimilamos como la Segunda Guerra, un poquito antes, y vamos a desplazarnos hasta por allá de la posguerra, aunque el hablar de la posguerra siempre es complicado porque siempre es esa línea de ¿y hasta dónde está la Hasta dónde posguerra, llega la ¿no? posguerra, exacto. Hay gente que incluso, ¿no? Dice, pues todavía estamos aquí, ¿no? Sí, Ya de hecho. termínenlo. Pero nosotros vamos a ser más exactos y ponerle un punto en 1970. No porque hasta ahí llegue la posguerra, sino porque ahí creemos que puede ser un buen punto de cierre en el tema, en la relación del diseño y digamos que el contexto que está pasando, de las cosas que están pasando en Japón. Así que Perfecto. me gustaría primero a ti, mi estimado Ismael, y a la audiencia que nos está escuchando, que vean esta imagen. Y esta imagen, además de ser muy bonita, ¿no? Del buen Yokoyama Taiken, pues es muy reveladora, ¿no? Es una imagen de 1940, una pintura, pues, digamos que esta técnica del Nihonga o pintura japonesa. Y me gustaría preguntarte qué te transmite, es decir, Uy. ¿no? Tú ves esto y dices ¿qué pasa aquí? La ves y dices, güey, Japón, o la ves y ves otra cosa, como que sientes que aquí está instaurado lo japonés de alguna otra manera. Claro. Es una imagen, me atrevería a decir que un poco potente, ¿no? Se siente como ese misticismo, se siente ese sol naciente, ese como fervor japonés, diría yo. Sí, hasta quema, ¿no? El sol ahí. Sí, 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 no sí. sé qué opinas tú. Sí, no, también. O sea, digamos que, por ejemplo, el efecto de ahí de la neblina, ¿no? A los pies de lo que podríamos asumir es el Monte Fuji por el título, pero que aunque el título no fuera Monte Fuji, uno diría, pues el Monte Fuji, ¿no? O sea, es Sí, decir, que aunque Japón es 75% montañas, pues uno va a decir que es el Monte Fuji, ¿no? sí, Y lo que dice es el sol que quema, ¿no? El sol que irradia, porque el sol, digamos que en realidad no lo vemos rojo todos los días, ¿no? Habrá un día por ahí, pero es una imagen muy potente que justamente, como dices, tiene mucha potencia y de alguna otra manera pareciera gritar, ¿no? Hasta con los rayos que salen ahí tenues del sol, que esto es Japón, ¿no? Que de alguna otra sí, manera esta combinación de elementos ¿no? En un fondo dorado que iluminados por el rayo del sol, es precisamente Japón y la tierra del sol naciente, ¿no? Instaurado en el mismo nombre que en japonés sería Nihon. Lo que me gustaría hacer, o lo que vamos a hacer a lo largo de este viaje, es un poco, tal vez vamos a volver a ver estos símbolos, pero pues van a tener cambios, ¿no? Y digamos que una característica del periodo es digamos que este encuentro permanente entre el Nihonga, es decir, la pintura japonesa, y la pintura que no es japonesa, em, que tiene mucho que ver precisamente con el desarrollo del diseño en estos años. me atrevería a Primero, decir, perdón, no sé si me adelanto un poco, no, dime. que también va a haber mucha resignificación de esos símbolos, ¿no? A lo largo de este periodo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Es decir, la pintura que vimos ahorita era 1940, pero pensar en el Monte Fuji, pensar en el sol, pensar en el mismo nombre Japón, tiene sus cambios, ¿no? Va a tener digamos que una transición permanente hasta ahora. O sea, hasta incluso ahora 2024, octubre, sigue existiendo, ¿no? Este mismo formato, pero se siguen resignificando. Es más, lo pondría porque me parece muy interesante. Muchas de las cosas que vemos en el Japón, o sea, muchos de los conceptos como muy asimilados, como por ejemplo el Shinto, ¿no? El camino Ujú. de los dioses, el Bushido, el camino del guerrero, ¿no? El Sado, el camino del té. Esta idea del camino precisamente refiere a un trayecto que de principio a fin o de punto
A al punto Z, o a lo largo de ese camino las cosas van a ir cambiando, ¿no? Claro. Y ese es parte de ese significado, que aunque algo está instaurado muy claramente, se va a ir resignificando como bien dices, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Más no diría que te adelantaste, diría que siempre es tiempo para esa referencia. Sí, perfecto. Porque Pues, de hecho, bueno, no sé, digo, a lo mejor creo que es un poquito obvio, no, hombre, no, pero dime. en el diseño hay una resignificación constante. Ujú. Pero me da a mí la impresión que a lo mejor en este periodo de tal vez de guerra o posguerra, creo a lo mejor que es un poquito más rápido, un poquito más vertiginoso. Sí, al menos insistente, ¿no? Ujú. Ahí, vamos a ver en este episodio un momento justo en el que se hace digamos que una reflexión en torno al uso, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Como parte del diseño, y de qué es la fotografía en el diseño. Y que quizá un culpable, o no un culpable, pero quien se busca como responsabilizar de ese cambio es el consumidor, ¿no? O sea, quien está haciendo ese consumo. Lo que es interesante es que en este momento de guerra pareciera ser que el que consume es precisamente el que está, el que, ¿no? Es este nacionalismo, ¿no? Es decir, el punto central es el nacionalismo, no necesariamente vender un producto. Bueno, ese es el producto, ¿no? Y entonces a partir de ahí tenemos un cambio muy rápido, ¿no? Porque, pues, ¿qué es Japón en 1931 en el marco de la guerra bueno, de la invasión en Manchuria? ¿Y qué es Japón, cuando ataca Pearl Harbor, ¿no? Es decir, y conforme se va expandiendo, ¿no? No podemos decir que es lo mismo el Japón antes de colonizar territorios a que el Japón, antes de todo eso, ¿no? O el Japón después de la rendición, que precisamente es lo que me gusta cuando pensamos en el periodo Showa, ¿no? Que el periodo Showa a veces se piensa como, quizá ahorita es mucho la ondita como de, retro Showa, está mucho eso instaurado como de, bueno, pues el Showa de los 70, ¿no? O el del City Pop, pues, ¿qué otro Showa? Pero pues Showa es un periodo larguísimo, ¿no? Donde tenemos Showa, ¿no? Cuando el emperador, Hirohito asume el poder, bueno, asume el trono, ¿no? Cuando digamos que empieza esta militarización exacerbada, el Japón de la rendición, pero el Japón también de 1970 y cuando llega Disney, ¿no? Y ahí está el emperador paseándose con Mickey, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Showa, pues ¿cuál Showa, no? ¿Cuál de todos los Showas? Yo creo que justamente esta es la relación que tú pones con el diseño, ¿no? Pues dime de qué época y podemos empezar a reflexionar, ¿no? Como con respecto a los significados. Para situar justamente lo que mencionaba hace ratito con lo de la guerra, muchas veces la guerra a veces se toma quizá en 1939, ¿no? La Segunda Guerra. Sin embargo, el imperio japonés llevaba pues, ya un ratito, ¿no? Haciendo de las suyas en el continente asiático. Y digamos que yo situaría al menos un momento clave, el 1931, en un momento que vincula, digamos que a los sucesos que van a seguir, ¿no? A lo largo del mundo, o al menos en partes centrales. La guerra en Japón, pues es eso, no comienza en el 39, sino que desde antes podemos quizá incluso trazarlo como en 1895, 94, 95, cuando sucede la primera guerra sino-japonesa y cuando toma Taiwán, o en 1905, ¿no? Con la guerra en Rusia, cuando en 1910 la colonización de Corea y demás. Pero digamos que este momento, el 1931, la relevancia es que el poder da un giro radical, porque incluso no sé si han visto la película, que acá puse tres imágenes porque me encanta, que es la de Actriz Milenaria, o Millennium Actress, que es una película de animación. Y hay un momento que es se llama el llamado incidente Mukden, que supuestamente, ¿no? Una facción de radicales en Manchuria atacan unas vías del tren que correspondían al ejército japonés, ¿no? Al menos al parte del imperio. Y entonces eso detona que el imperio japonés diga, pues estos muchachos me están acá pues, atacando. Evidentemente lo que corresponde es mi legítima defensa, diría, ¿no? Y entonces
aprovecha el imperio japonés para tomar el resto de Manchuria y para poner un gobierno, digamos, títere a su servicio, ¿no? Lo que servirá de puente para la expansión progresiva en el territorio chino. Sin embargo, ese momento es un momento clave porque es el ejército, se da cuenta años después, en 1933, que ese incidente en realidad fue una trama del mismo ejército para justificar su invasión en Manchuria. Y eso dio el giro significativo fue que el ejército tomó el poder a partir de ahí. Es decir, cuando hablamos de las políticas del imperio japonés durante la década de 1930, sobre todo de la segunda mitad de 1930, pues es el ejército un gran responsable de muchas de las decisiones. No que, digamos, que los políticos de cabecera no lo sean. Sin embargo, que parecía que la maquinaria del imperio japonés estaba puesta totalmente ya ¿no? en lo militar. Y es precisamente en 1933 cuando se da cuenta de la falsedad de ese incidente que Japón dice, pues, ¿sabes qué? Yo me voy de la Liga de las Naciones, ¿no? Un evento que, digamos que para muchas personas, pues, acudió entre lo de Manchuria y salir de la Liga de las Naciones, generó una especie de boquete, ¿no? Como de, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como que ¿quién es este sujeto Japón? ¿No? O sea, ¿qué es este sujeto nación, Estado-nación Japón que de repente está causando conmociones aquí? ¿No? Vemos en el mapa de la izquierda, pues digamos que un trayecto en el tiempo de los movimientos del imperio. ¿No? Estamos en 1933 y hasta la fecha, pues es como ya tomó gran parte del sureste asiático, bueno, de las islas del sureste asiático, y a partir de aquí solo se empieza a expandir más y más y más. Entonces eso provocó algo muy particular y yo lo relaciono mucho con, digamos que con las impresiones, porque dicho de la introducción, pues mucho de mi trabajo está puesto en la edición, ¿no? De las revistas, en esta parte de la imprenta, y me llama mucho la atención porque lo que sucedió inmediatamente, pues fue la necesidad de justificar todo esto, ¿no? De justificar hacia el exterior, pues qué es Japón, ¿no? Y hubo un alien que iba a encargarse de eso. A mí me gustaría preguntarte, estimado Ismael, en principio, por ejemplo, cuando tú piensas en Japón, vimos la imagen del principio, pero tú como en este primer, por ejemplo, yéndonos al primer contacto que tú tuviste con Japón, ya sea en tu infancia o hace poco, en estos primeros encuentros con Japón, ¿qué era lo que a ti te generaba o qué era la impresión que tú tenías de Japón? Mira, mi primer contacto, ahora haciendo memoria, seguramente haya sido con el anime, pero como muchas personas en ese entonces, creo que a mí no se me pasaba por la cabeza pensar que de dónde venía. Mm, Creo que mi primer contacto, digamos, consciente sobre Japón y sobre la cultura japonesa fue con un libro, que ahora mismo no recuerdo el autor, ujú. a ver si me ayudas por ahí. El libro en español, el título en español es Soy un gato, Ah, sí, de Soseki. sí, de Soseki, Natsume Soseki. Ajá. Y yo creo que ese fue mi primer contacto ya consciente y de interés con la cultura japonesa. Ujú. Y no sé, en primera instancia fue de curiosidad. Fue de bastante curiosidad, sobre todo porque el libro, bueno, era bastante Entonces, ameno. Tiene, ah, es grande, pero era bastante ameno porque el gato empieza a analizar empieza a analizar a su dueño, a la familia del dueño, a los amigos del dueño. Y entre que va analizando, va contando cosas de Japón. Va hablando de las casas, va hablando de la relación que tienen las personas, va hablando de cómo molestan al profesor. Entonces, no sé, creo que fue como de impacto y fue de curiosidad. qué chido. Además, es una entrada distinta, ¿no? Porque yo también diría, por ejemplo, casi de bote pronto, diría que pues el anime, ¿no? Ujú. Pero luego lo reflexiono y digo, pero pues Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco, pues tampoco es que uno dijera, están peleando en Japón, evidentemente eso es no, esas casas griegas, evidentemente están puestas en la prefectura de Shimane, ¿no? O sea, pues Sí. no, no es quizá, ¿no? De bote pronto. Em, pero sin duda hay algo en mí que en un acercamiento más serio pensaría más bien también en la literatura, pensaría en Mishima, ¿no? Y eso es una imagen en las dos, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes la imagen de Soseki como alguien que a partir de este libro de Soy un gato y de otros títulos,
pues es considerado por muchas personas especialistas como un pilar, ¿no? En la creación de la literatura moderna, mientras que Mishima pues llega muchos después, pero hay elementos como muy violentos, ¿no? Con Mishima, Sí. que tal vez no aparecen necesariamente en Soseki, pero todo eso no deja de ser, ¿no? Una imagen de lo japonés que se va, digamos, que se va vinculando de formas distintas con el tiempo. Está bueno ahí a la audiencia que vayan dejando sus comentarios, Cómo ¿no? se acercaron. Sí, cómo se acercaron. Acá el caso, justamente en 1933, digamos que bajo la necesidad de refrescar esta imagen, ¿no? De hacer el famosísimo PR o relaciones públicas que Japón, digamos, hasta la fecha sigue teniendo para mí unas excelentes relaciones públicas, ¿no? Saben vender, se sabe vender el producto o el proyecto Japón de muchas formas. Pues en 1933 sucedió de mano de este muchacho que vemos aquí, que se llama Anatori Yonosuke, que él en realidad trabajaba en Alemania, pero en el 33 se trasladó a Japón y empezó a trabajar en una revista que se llamó Nippon. En esa revista que se llamó Nippon, la idea era precisamente comenzar digamos que a presentar el Japón en diferentes idiomas a los países occidentales, en particular Alemania, Francia, Reino Unido y España, por lo cual la revista se traducía al alemán, al francés, al inglés y al español, lo cual pues digamos que hasta me parece bastante sagaz para el momento, pensando en que hoy no sucede tan así, sobre todo en el español, ¿no? Y él fue el responsable, pero él como tal, en realidad no es que fuera un diseñador afamado ni nada, pero tuvo algo que, digamos, que le dio ese posicionamiento dentro de la industria. Es uno, pues que la revista iba a estar respaldada en gran parte por el ejército, bueno, por el Estado, después financiado por el ejército en particular. Y dos, es el uso de la fotografía. Aquí, hay tres imágenes distintas. La primera es la de la revista Nippon, que es el nombre de la revista que este muchacho Natori Yonosuke empieza, y es la portada número uno. Y la portada número uno está diseñada por Hayao Yamana, se llama el diseñador, que en realidad trabajaba para los maquillajes Shiseido, que hasta la fecha son top, ¿no? Por acá. Uno va ahí caminando en el mall y hay que Shiseido, que si tu crema ¿no? Para el antirreflejante, o ya sé muy bien exactamente qué venden, pero siempre ves ahí, ¿no? Shiseido, Shiseido, Shiseido. Sí, ya desde entonces, digamos que Hayao Yamana era un representante importante, ¿no? de la industria de la moda, y él es el encargado de hacer la primera portada, que si tú la ves, no sé a ti qué impresión te da, Ismael, esta portada de Nippon, con esta especie como de muñeca de papel, ¿no? En este edificio modernista por ahí detrás. Híjole, pues ahora ya con todo lo que mencionas, pues no sé, me da esa impresión como de precisamente presentar algo japonés, presentar Mm, Japón al mundo. En este caso, ujú, pues no sé, presentar, digamos, lo moderno con lo tradicional. mm. Sí, ¿no? Sí, no, de hecho, creo que incluso hasta en la tipografía, ¿no? Lo vemos, es decir, va un poco de la mano. Algo que comienza a suceder en este periodo en particular es la reformulación de las tipografías, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este caso, como la revista va pensada hacia el exterior, pues ¿no? Digamos que se utiliza el alfabeto, ¿no? Y no se utilizan los caracteres, que vamos a ver en un ejemplo con una revista en paralelo que está dedicada más bien al público japonés, como la imagen es completamente distinta a esto, ¿no? Es decir, o polos distintos, ¿no? Lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Lo mismo, resignificado de formas brutalmente separadas en un mismo momento. Pero sí, justamente, quisiera nada más aclarar que cuando digo ahí o que escribo ahí por propaganda,
o sea, que la revista como tal y los carteles que ahorita voy a comentar servían de propaganda, me refiero a... Hay un término que quizá es como un término de cabecera que pudiera ser muy útil para la audiencia cuando escucha propaganda y que tal vez el significado ya como tal parecía estar imbuido de algo muy negativo. Yo diría que lo expresa Violet Edwards y el Instituto para el Análisis de la Propaganda como la expresión de opiniones o acciones que buscan orientar o influir en las opiniones o acciones de otros grupos o individuos para unos fines predeterminados. Es decir, normalmente la imagen que hay es una imagen mala, ¿no? Como de webs, claro, ¿no? El imperio nos está lanzando su propaganda, pero la propaganda no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en grupos revolucionarios o en ciertas causas sociales, climáticas, que también hacen uso de propaganda, pero evidentemente digamos que pudiéramos pensar que el beneficio o la acción está inclinada a algo positivo para la sociedad, ¿no? Pero digamos que para el tiempo dado, pues la propaganda se veía en este sentido pues como algo positivo para la nación japonesa. Los otros dos carteles que están aquí, junto a la revista Nippon, son hechos también por Hayao Yamana, digamos que del mismo periodo, pensando en que Japón iba a albergar las Olimpiadas de 1940 y que al final Japón dice, no, ¿sabes qué? En realidad tengo unos planes por ahí como que medio expansivos y se me va a complicar un poquito organizar estos juegos. Pero los pósters, bueno, los carteles ya habían salido, no los había diseñado el mismo Yamana, que el primero, el del medio, es lo que es, digamos que es el mismo Monte Fuji que habíamos visto antes, ¿no? Pero pues muy diferente, es decir, no te golpea en la cara, ¿no? O sea, es un poquito más, digamos que hasta para la vista más amable, es muchísimo más armonioso, quizá un poco con lo que se intenta, con lo que sugieren los mismos Juegos Olímpicos, ¿no? Que si bien quien organiza es poseedor del imaginario por 30 días, en este caso el cartel sugiere, ¿no? Parte de esta armonía que las mismas Olimpiadas son. Y después, en el cartel de al lado, es algo muy simbólico porque digamos que es una figura de las piezas Haniwa, que eran piezas históricas del periodo de tumbas o el periodo Kofun, entre el siglo V y VI, que es el momento en el que pues Japón todavía ni siquiera se llama Japón o Nihon, ¿no? Sino que estamos hablando de un estado central, un estado ubicado en lo que hoy es Nara, Osaka, que era reconocido como Yamato. Y esta idea del Yamato, pues al tiempo, para el momento que estamos hablando, que es 1936, 1900, digamos que esta parte de la década, pues Yamato pasó a significar el origen, ¿no? O la fuerza más poderosa, más espiritual del Japón, que incluso el buque de guerra más importante del país, pues se llamaba el Yamato, ¿no? Entonces digamos que ese Yamato o ese Yamato Damashi o espíritu de lo japonés, pues estaba imbuido ahí, ¿no? Entonces que el cartel de las Olimpiadas tuviera esta figura que remite al Yamato, pues tampoco no es cualquier cosa, ¿no? Lo de justamente lo de la portada Nippon, digamos que la revista Nippon si tuvo una influencia importante o al menos muy visible por parte del mismo creador, que ya venía de una escuela de Alemania, pues fue el Bauhaus, ¿no? Y uno podría de alguna otra manera casi decir, así como que a ojo de buen chismoso, que el edificio de atrás podría ser el edificio Bauhaus, ¿no? Que por ahí diseñó Walter Gropius. Eh, digamos que tiene al menos esa misma cosa, pero bien podría ser un edificio de Tokio, ¿no? Del Tokio del momento, que va siguiendo no es decir, que no se queda fuera de la vanguardia, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de casi como un fantasma, ¿no? Colgar ahí su espíritu. A mí me da esa sensación. Luego, me gustaría justamente pensar contigo estas tres otras portadas que para mí tienen mucho, o sea, me gustan, visualmente me gusta y probablemente si la revista estuviera ahí me la llevaría, sobre todo la que es la número 3, la portada más grande. Tú cuando ves estas imágenes que pues tienen un poco de diferencia, ¿no? De la número 1, ¿qué ves por ahí? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué opinas? ¿Te las llevas? ¿No te las llevas en la estantería? Me las llevo. Excelente. Pero Vendida. precisamente, bueno, no sé, me llama a mí quizás un poco más la atención Ujú. la número 4. Ok.
por el juego ahí tipográfico, Ujú. creo que, no sé, me atrevería yo a decir que los caracteres, eh, bueno, la tipografía que no está romanizada me llama bastante más la atención. Y creo que seguramente sea algo de lo que alrededor del mundo llame más la atención Ujú. en cuanto a lo mejor de diseño gráfico japonés. Los caracteres y la tipografía Exacto. japonesa. Ujú. Sí, ¿no? Como que no me da la impresión de que, por ejemplo, hay muchas personas, me incluyo totalmente, que es como quizá, no sé, por ejemplo, ves una camiseta y dice, no sé, Andrés Camacho, mi nombre. Y dices, güey, qué camiseta tan chafa. Pero ves la misma camiseta, pero dice Andrés Camacho, pero no sé, en katakana, y dices, güey, playerón, me la llevo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Justamente, o sea, yo también lo creo que hay parte de eso en la número 4, ¿no? Es decir, lo que dice por ahí, porque quizá la imagen es pequeña y no permite a la audiencia acá ver que está por ahí escrito, dice, Nippon presenta la vida y los acontecimientos actuales del Japón moderno y en general del lejano oriente, lo cual me parece interesante porque inmediatamente está situando a Japón ahí, ¿no? En el lejano oriente, que digamos que en relación con Occidente, que es el centro, pues resulta muy significativo en la creación de ese otro occidental como una contraparte, ¿no? Es decir, Occidente no está aquí todavía, estamos todavía lejos de eso, este es el lejano oriente, lo cual es muy significativo. La de en medio, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la muchacha que es distinta, por ejemplo, a la que vimos en la número 1, pero me gusta poner en contexto que un par de años antes, en el 33, si no recuerdo mal, se publica el libro de Tanizaki, Elogios de la Sombra, Elogios a la Sombra, tal vez Elogios a la Sombra, donde el último capítulo, digamos que es un librito muy pequeño, habrá quizá en la audiencia quienes ya le hayan echado un par de ojos. Es un libro muy pequeño, pero en realidad Tanizaki habla mucho como de cómo las sombras conforman lo japonés, de acuerdo a la visión estética que él tiene. Y el último capítulo se lo dedica precisamente a decir cómo la mujer es parte de esas sombras, ¿no? Es parte ¿no? Si hay algo en la estética de lo femenino, de acuerdo a lo japonés, es la reclusión, que incluso la palabra de esposa, por ejemplo, común, que puede ser tsuma, pero también está la de okusan. Okusan significa remoto o profundo, ¿no? Entonces, okusan es como la persona que está en lo profundo, ¿no? De ahí me llama la atención, pues, esa portada y la última, pues, un poco la armonía, ¿no? De los colores de abajo con ese avión tan rígido, ¿no? En blanco y negro, sobrevolando, ¿no? ¿Qué opinas? Pues mira, justamente ahora viendo estas imágenes, me llega a la mente una cita. No recuerdo exactamente el autor, pero Ujú, es un libro que también me parece más bien que el autor es Richard Thornton. No sé si ujú. lo ubicas. Me suena. Tiene por ahí un libro que se llama Japanese Graphic Design, creo que así a secas, Ah, sí, sí. pero él hace una pequeña reflexión en cuanto a... Es que no recuerdo exactamente, mentiría si te dijera un tema exacto, pero hay Ujú, una parte en donde él menciona, digo, la cita tampoco me la sé eh, exactamente, pero un poco la esencia es que donde los carteles o donde, digamos, la gráfica occidental muestra avances tecnológicos y muestra ese fervor por seguir creciendo, ujú. la contraparte japonesa muestra, digamos, la tranquilidad y la juventud de Oriente. Mm, Entonces, en este caso, creo que me remito un poco a esa frase, porque a pesar de que intentan, bueno, me da la impresión que a pesar de que intentan eh, seguir esa modernidad, también se ujú, muestra esa tranquilidad, esos colores, digamos, neutros, terrosos, el color del papel. Creo que ujú. también muestra un poco por ahí esa sencillez, por decirlo de algún modo, que normalmente nosotros relacionamos con Oriente, esa armonía. Sí, no, sí, 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 sin duda. Y me parece también que
O sea que, por ejemplo, en el caso de esta portada número 3 es lo que vemos, ¿no? Abajo, es decir, una armonía de alguna u otra manera sobrevolada por un avión de guerra, ¿no? Es decir, podemos imaginar que es ese avión que está ya sea o protegiendo esa armonía o contrario a, ¿no? Dispuesto a irrumpir con esa armonía. Me parece, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. No podría estar más de acuerdo con ese muchacho. Eh, por ejemplo, la número 20 a mí me gusta mucho en general porque siento que se acerca mucho a un diseño que hoy en día en revistas como la Popeye o en revistas como Brutus, que son revistas muy populares en la actualidad, que lo han sido de algún tiempo, pero que hoy en día digamos que gozan de muy buena salud, me remiten eso, o sea, como un así, pum, ¿no? O sea, el meterle así como oye, ¿te cabe esta imagen? Sí, métesela, ¿no? Oye, y esta, métesela también. Pero con sentido, o sea, tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera trabajan muy bien todas juntas. Y pareciera que todas las imágenes puestas en la portada, otra vez, ¿no? Anidadas en ese sol rojo, 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 ¿no? Que te golpea, así, que te quema, ¿no? Que dice, oh, no me puse bloqueador y este sol está ardiente. Funciona muy bien con lo japonés, ¿no? Es decir, otra vez el Monte Fuji, pero al mismo tiempo la industrialización, por ahí vemos ¿cómo se llaman estas? Una represa, los campos de arroz, ¿no? Como casi símbolo de digamos que de la ideología imperial, los trenes, por ahí abajo unos departamentos que bien podrían ser Bauhaus, ¿no? Pero todo, 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 todo puesto, digamos que en referencia a un tori, ¿no? Estas puertas que nos remiten a los santuarios sintoístas, y que en este caso es muy parecida, es decir, es evidente que toris parecidas hay muchísimas, sin embargo, esta es sospechosamente muy similar a la del santuario Yasukuni, que es un santuario que está en Tokio, un santuario que es famoso por albergar a partir del periodo Meiji, digamos que a las personas o a los soldados en aquel entonces, digamos que a los guerreros que murieron por la restauración Meiji y que después de la guerra, bueno, que después de todas las guerras, incluida el final digamos que la expansión de Japón en 1945, ha albergado incluso a quienes son considerados por muchos criminales de guerra, ¿no? Y eso lo ha vuelto, digamos, que un santuario muy, pues, como muy cuestionado por muchas, sobre todo, pues, por los países agredidos directamente por Japón. Entonces, el hecho de que todos estos elementos que nos remitan a lo japonés estén albergados, ¿no? Bajo la entrada, ¿no? Bajo el resguardo de esta puerta, me parece muy, muy simbólico, pero me gusta, ¿no? Es decir, no, es evidente la agresividad, ¿no? Que tiene, que guarda en esta especie de calma, pero, pero no sé, hay algo que me gusta. No sé cómo a ti, ¿tú qué opinas? Me parece muy imponente la imagen del tori. Sí, ¿no? Sí. No sé Es si que es la sí. perspectiva, digo, el color también. Ujú, Pero me llama la atención que sea amarilla, digo, un color bastante tranquilo, diría yo, pero que aún ujú. así se siga viendo imponente. Sí, sí, siento que o sea, que todo lo de atrás no impide, ¿no? Que la puerta siga siendo como el elemento, ¿no? El elemento central. El elemento que además hay que cruzar, ¿no? Es decir, para llegar al santuario. El santuario, digamos que el sintoísmo está determinado por una cosa básica, que es pasando el santuario es terreno de alguna u otra manera sagrado o al menos puro, ¿no? Y entonces acceder a todo eso que está detrás implica pasar por esta puerta, ¿no? Me gusta, me parece muy, muy poderoso. De Sí, de revista nuevo me del parece que es 1939. también un poco la convergencia, ¿no? De lo tradicional con lo moderno. Sí, 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 sin duda. Que es decir, esto moderno está aún, sea lo que sea, respaldado y resguardado por esto que durante mucho tiempo ha sido, ¿no? El claustro de lo sagrado, ¿no? De las deidades máximas. Esta otra, que es del mismo año, digamos que retumba mucho en el momento. Digamos que para este momento, para 1939, Japón ya hizo un avance significativo dentro de China, es decir, el expansionismo del país, del imperio, está cerca de alcanzar su máxima, digámoslo así, para no ponerle otra palabra, su máxima en lo que va a durar al menos hasta 1945 el imperio japonés y lanzan esta portada, ¿no?
que es muy significativa porque hay un concepto que se llama Gozoku Kyowa, que están aquí puestos los caracteres en la presentación. Gozoku Kyowa, que significa algo así como, es como las 5 razas de forma armoniosa, ¿no? Que era una forma de justificar la ocupación de Manchuria. Es decir, Manchuria, nosotros no venimos aquí a Manchuria a irrumpir nada, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos creando es un estado de paz, ¿no? Un estado de calma, un estado de armonía. Y entonces lo que muestran ahí son japoneses, occidentales, que son rusos, coreanos, chinos, mongoles y manchúes. Y todos están supuestamente señalados desde afuera por el mismísimo autor de la revista, ¿no? Que digamos que le da como una especie de ese toque, ¿no? Que decir, yo soy yo, Natori Yonosuke, estoy haciendo esto, ¿no? Estoy creando esto. Es como me parece hasta incluso un poquito de cinismo, pero aún, digamos que extrayendo este mensaje, que evidentemente ya tiene un dejo importante de propaganda, para este momento la revista está totalmente financiada por el ejército. A reserva de eso, como diseño, me parece fantástico y sobre todo esta cosa que introdujo Nippon, que es el uso de la fotografía como parte elemental del diseño, ¿no? Es decir, ya no la fotografía no es un elemento de alguna otra manera que captura una perspectiva del fotógrafo o de la fotógrafa, sino que la fotografía se toma y se inserta en otro lugar, ¿no? Y entonces ya interviene un editor también e interviene el lector, que era un poquito lo que había mencionado antes, en el sentido de que la fotografía empieza a casi que a justificarse, ¿no? Y a decir como de, eh, dice Natori, ¿no? Bueno, pues yo lo que hago es simplemente hacer lo que el lector quiere ver, ¿no? Entonces yo lo que hago con la fotografía es darle al lector lo que él quiere. Aunque creo que en realidad lo que él debió de haber dicho era, yo lo que estoy haciendo es utilizar la fotografía, editarla y darle al ejército lo que quiere de mí, ¿no? No tanto, no necesariamente a los lectores. Pero digamos que para el momento, 1939, que lanzan esta Nippon número 19, es claro el mensaje y el diseño sirve ¿no? A esta forma de esta figura de Manchuria con los colores de la bandera japonesa, con estas 5 razas viviendo, ¿no? Ahí tendidas en el cobijo de lo japonés y Natori señalando desde afuera, ¿no? Su creación. Y que para terminar con esta referencia, digamos que justamente con lo que decías al principio de cómo se va resignificando muy rápido todo, eh, esta idea de lo japonés se empieza como que a flexionar para involucrar a todos los territorios colonizados, ¿no? Es decir, ¿con qué ojos tú vas a decir, no, japonés solo es esto, ¿no? Entonces tienes que empezar a decir, bueno, pero también tú también puedes ser japonés, es decir, tenemos el mismo origen, tú también eres japonés, ¿no? O sea, no eres, ¿no? No es que seamos necesariamente iguales porque tú eres tal y yo soy tal, sino es que tú también puedes ser como yo. Digamos que esta revista funciona mucho en ese sentido y que contrasta mucho con esta, que es lo que te había mencionado antes, que esta fue una revista que se llama Ie no Hikari para el consumo interno, no para afuera, sino que fue una revista hecha para el consumo interno de los japoneses, que incluso vemos el título está invertido, ¿no? Es decir, no es de izquierda a derecha, sino es de derecha a izquierda, pues el uso de los caracteres, la introducción de mapas, ¿no? Con el desarrollo de Japón, es decir, algo que en la otra revista pues no iba a ver, ¿no? No iba a decir como de, mira, aquí nos estamos expandiendo, pero sabroso, ¿no? Sino que era otra cosa, ¿no? Y además, esta revista, la premisa principal era esta idea del Kyujitai, que era establecer un bloque asiático libre de la influencia occidental, pero evidentemente con el cobijo de Japón, que era su idea de la esfera de la Gran Asia. ¿Qué opinas tú con respecto justamente a estas dos cuando ves estas imágenes que he compartido de la Nippon y contrastada con esta, ¿no? Que hasta la fecha, de hecho, Ien no Hikari existe. O sea, esta se creó en el 1925 y hasta la fecha se sigue produciendo y fue la primera revista en vender 1 millón de copias, lo cual se dice fácil, pero que hay que imprimirlas y luego hay que Claro, venderlas, ¿no? sí. Pero que hasta la fecha la sigue rompiendo. ¿Qué opinas con este contraste de estas dos Híjole, revistitas? imágenes potentes, ¿No? Sí, un pero montón.
no sé, creo que hasta día de hoy seguimos viendo cosas parecidas en el sentido de que lo que se diseña para Japón se diseña de otra cosa Ujú, y lo que se diseña para el exterior se diseña eh, de una forma muy diferente, aunque tengan que ver con el mismo tema o aunque a veces sea casi que el mismo contenido. ujú, De hecho, ujú, recuerdo haber visto por ahí algún análisis en YouTube que habla justamente, habla de las páginas web en general, ujú, pero habla también digo, saliéndome un poco del tema de las revistas, pero habla de canales de YouTube que, que manejan personas de Japón, ujú, pero que tienen un canal para, para ser consumido dentro de Japón y tienen un canal ujú, para el exterior. Y entonces las miniaturas son completamente diferentes. En mm, este caso, me parece que es completamente diferente el diseño para las revistas que se consumen dentro de Japón, como bien tú decías, ujú. que para las que van para el exterior. Qué loco. Sí, cierto. No, y de hecho ahorita que lo mencionabas, me hace pensar varias cosas. O sea, me hace pensar en la misma Tokidoki Hakusho, que es una revista que está, o sea, que nosotros hacemos precisamente, ¿no? Como para que la banda en el exterior, o sea, la banda que habla español, interesada en Japón y en México, la pueda consumir, pero también el público japonés, ¿no? Y ese siempre es una cosa, porque me acuerdo que cuando estábamos haciendo, por ejemplo, la uno me decía una camarada diseñadora, me decía, es que eso está, oh, es que lo veo muy amontonado todo eso. Y le decía, es que donde tú lo ves amontonado, hay otro lugar donde no lo vean, donde al contrario, ¿no? Lo que quieres información, o sea, lo que quieres estímulo. Tú caminas en las calles más ocupadas, más, ¿cómo se dice esta palabra? Más alebrestadas, por ejemplo, de Tokio, y son estímulos tras estímulos tras estímulos, ¿no? Osaka igual, ¿no? Kioto igual, todo. Yo creo que es eso, lo que mencionas, me parece justo piramidal, digamos que a la hora de entender, ¿no? Estas diferencias, ¿no? En cómo uno expresa lo japonés hacia afuera. Es decir, a ti te voy a decir qué es lo japonés de esta manera, pero vamos a reforzar la imagen de lo japonés hacia adentro de esta otra forma, ¿no? Ujú. Sí, al final hay leyes compositivas diferentes, hay Ujú. un sinfín de cosas diferentes, pero que creo que al final ambas te hablan de Japón, ¿no? Creo que eso es lo curioso, que Japón lo puedes entender de muchas maneras. Sí, 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 sin duda. Me acordaba ahorita que lo mencionas también sobre, por ejemplo, los anuncios en el tren. Ahora con digamos que con este par de años que ha habido como un incremento del turismo muy, muy fuerte, letreros en los trenes que dices, "Güey, este claramente me lo están diciendo a mí, ¿no? Que es de cosas como de guarda, no sé, no ocupes de dos asientos, ¿no? O no comas en el tren, o no hables por teléfono, cuida los modales. Y hay por ejemplo, a mí me gusta mucho esa serie que han hecho en Osaka donde en lugar de poner, digamos que personas, ¿no? Con rasgos y colores y demás, y lo hicieron animales, ¿no? Y entonces son los animales como los que guardan el orden. Pero parece que es muy, muy, me da la sensación de que está muy dirigido al mercado interno, ¿no? Por la forma en la que está estructurada. Pero, pero hay unos que están muy directos, o sea, como de, tú, sí, tú, el que estás viendo esto, en inglés así en letras gigantes, como no hagas esto, ¿no? Y en japonés, digamos que así en letras mínimas, como nomás por si las dudas, ¿no? Para Pero sí, recordar. pero justo, ¿no? Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo. Las formas de comunicarlo no es la misma, ni las formas de entender, ¿no? De componer. Em, que haciendo un paréntesis en la revista esta de Ieno Hikaru del 41, precisamente, digamos que la temática de esta revista, que se asimila dentro de lo rural, dentro de las zonas rurales, y fue, digamos que la que estableció el entendimiento o esta idea de las masas, ¿no? Como es decir, empezó a hablarle a las masas, ya no a públicos tan específicos, sino a las masas, o ahí apuntó. Habla de lo divertido que es recibir cartas desde el frente, ¿no? Desde las fuerzas del frente, pensando que para 1941, pues estamos ahí, ¿no? Japón ya atacó Pearl Harbor y está, ¿no? Y digamos que está el frente en Asia se está librando, digamos que en sus puntos quizá más cruciales, ¿no? Para empezar a retroceder. Entonces, pues es eso, ¿no? La otra revista
que pongo aquí como ejemplo es la revista Front, que esa duró menos, o sea, se creó en el 42 y terminó en el 45, ¿no? No, digamos que no fue tan, no duró tanto, pero pues tiene toda la influencia de Nippon, ¿no? Y refuerza los mismos, digamos que los mismos mensajes que ponía la otra, ¿no? Esta idea de las cinco razas viviendo bajo el mismo, digamos que bajo el mismo territorio, eh, y también de esta idea de que vamos a liberar a Asia de Occidente, ¿no? Como referencia que quizá pueda servir a la audiencia que está aprendiendo japonés o que simplemente le interesa, porque a mí me parece que es un fenómeno fantástico y lo ponías tú, ¿no? El hecho de la tipografía de los caracteres, como un solo carácter se desdobla, ¿no? En 20.000 significados si tú quieres, es precisamente que la idea de paz en japonés es heiwa, ¿no? Un concepto que se empezó a utilizar a partir del periodo Meiji. Y hei podemos pensar que es algo así como plano o amplitud, es decir, muchos terrenos, por ejemplo, sí, cerquita aquí hay un lugar, ¿no? Que se llama Hirano, ¿no? Y entonces es como, digamos que tierra plana o amplia, ¿no? Y Wa hace referencia a la armonía o a lo japonés también, ¿no? Es decir, casi las cosas que tienen Wa hacen referencia a lo japonés, ¿no? Washoku, Washi, la carne Wagyu, ¿no? Y entonces pareciera que incluso esta idea de paz implica desdoblar o ampliar esto japonés, ¿no? Y que funciona de alguna u otra manera, se va instaurando también a través de estas imágenes, ¿no? A través de esta yuxtaposición de fotografías, a partir de muchas cosas que van, digamos que instaurando una similitud casi, ¿no? Es decir, paz pues, no es otra cosa que sino alcanzar estos objetivos que se han implicado como lo armonioso. Es decir, vivir en armonía estas cinco razas bajo este lugar y liberar a Asia de Occidente. El precio sí quizá es que sea Japón ¿no? el que colonice este territorio, pero ese será el significado de nuestra paz. Luego, digamos que el punto crucial acá pues es la rendición de Japón, ¿no? Evidentemente, las bombas en Hiroshima y Nagasaki son un punto de inflexión, ¿no? Digamos que en la función de Japón dentro de su expansión militarista. Llega la rendición en el 45. En 1946, el comunicado, el Ningen Sengen, donde el emperador dice que no es una deidad viviente, sino simplemente un ser humano. La Constitución de Japón, creada por las tropas de ocupación de Estados Unidos en el 47, la firma del Tratado de Paz en San Francisco, que es en 1951, y paralelamente el Tratado AMPO, que el Tratado AMPO implica que Estados Unidos tiene el derecho de permanecer ahí en el territorio japonés, o al menos las bases militares, y que Japón además no tiene ninguna posibilidad eso de tener fuerzas armadas, sino solamente fuerzas de autodefensa, que si bien ya estaba establecido en la Constitución, digamos que el Tratado AMPO viene a reforzar esa parte, ¿no? Es decir, es un tratado de cooperación de seguridad entre Estados Unidos y Japón, donde Estados Unidos se encarga de mantener la paz en Lejano Oriente y Japón, manteniendo sus tropas aquí. Digamos que estos elementos se vuelven puntuales porque pues pasan a resignificar esta idea de lo japonés, ¿no? Es decir, ya lo japonés no puede ser quizá ese sol rojo, ¿no? Así que te golpea desde el cielo y que lo quema todo, sino va a tener que ir cambiando. Y entonces algo que pasa, ¿no? Y que digamos que sucede con estos cambios, es que todos los diseñadores que trabajaron durante todos esos años en la revista Nippon, que están escritos acá digamos, en la diapositiva, pasan a formar digamos que una sociedad bastante importante, o al menos la más importante en principio, del diseño. Y ellos organizan la primera exhibición de diseño que se hace en Japón y fue en 1955 en el centro comercial Takashimaya, que para las personas que han pasado por acá y que hayan visto Takashimaya, pues Takashimaya es, digamos que el centro comercial
por excelencia, ¿no? Es decir, es antiguo, es centro comercial donde encuentras lo que sea. Yo diría que todo está muy caro, pero también siguen haciendo eventos, ¿no? Siguen siendo el centro, digamos que sí o sí, de exposición en muchos lugares, por ejemplo, del ikebana, de pintura, de caligrafía, sobre todo de este tipo de cosas, de artes que se consideran de alguna u otra manera asideros de lo japonés, ¿no? Y entonces de repente, pues todos estos artistas, todos los diseñadores que estaban precisamente trabajando en la Nippon, pues pasan, digamos que, ¿no? A otro lugar, ¿no? Es decir, ya no está necesariamente bajo el cobijo o bajo la necesidad, pues, de publicar para el propósito militarista, y entonces da un giro el diseño. El otro punto, pues, es en 1960 la Conferencia Mundial del Diseño, que iba a ser, si no recuerdo mal, en Aspen, y que se decía que está en Japón, ¿no? Y entonces de repente se torna como tema la multiculturalidad, es decir, este encuentro de oeste y, y occidente, ¿no? Sí, de lejano oriente y de occidente. De aquí puse nada más un par de ejemplos para que la gente, la audiencia pueda echarle un ojo a un par de diseños que son elementales antes de pasar al cierre de esta, mm, de este episodio. Uno que a mí me gusta y me fascina es este de Yamashiro Ryuichi, que se llama simplemente así, Bosque, o en japonés Mori. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sientes cuando la ves? Lo digo porque a mí la primera vez que la vi sí fue una pieza que dije, güey, la necesito aquí. ¿Qué opinas? Eh, a ver, así de primera instancia, interesante por el juego de los caracteres, Ujú, digo, y lo que significan los caracteres y cómo están acomodados, ¿no? Precisamente ujú, haciendo alusión al significado de ujú, los mismos caracteres. No sé, me llama mucho la atención, lo mismo otra vez, que se deje el color del papel. mm, Creo que eso es algo que siempre me ha llamado mucho del diseño japonés, que muchas veces se deja en crudo el color del papel. sí. Pero sí, me gusta mucho, sobre todo te digo, por este juego de significados entre lo que significan los caracteres y Ujú. cómo están acomodados, como si fueran precisamente una arboleda, un bosque. Estoy totalmente de acuerdo. Probablemente esta parte del papel es quizá de las más poderosas porque incluso por ejemplo, me encanta mucho, por ejemplo, coleccionar manga de los 60, ¿no? Por ahí tengo un ejemplo casi al final. Y siento que parte vital de eso es el papel que se utiliza. Y aquí en este caso es eso, digamos que el papel funciona de vacío, ¿no? Pero simplemente nos remite a esas pinturas del siglo XV, del siglo XIV, ¿no? Todavía incluso del siglo XVI, donde el papel funciona como ese espacio, ¿no? Es decir, no es que no haya nada ahí, es que su función es precisamente de ser ese límite, ¿no? Ser esa frontera, ¿no? Y el hecho de que el mismo carácter te esté mandando ya el mensaje, ¿no? De bosque, de árboles, de arboleda, me parece muy poderoso, a mí también me encanta. Y el otro que me parece interesante del grupo de diseñadores que participa, digamos que, o que da pie a, a esta nueva fase del diseño en Japón, es Takashi Kono, que tiene a mí que me gusta mucho, que es este trabajo que se llama Weaklings, que lo saca en el 53 en respuesta precisamente a la firma del Tratado AMPO. Y digamos que es este punto donde también el diseño empieza a jugar la contraparte, es decir, digamos, la contraparte a lo que estuvo haciendo todo el periodo de la década de los 30, y es la de cuestionar también, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Es decir, ya también se vuelve, digamos que si vamos a luchar, o si vamos a establecer una resistencia, pues la resistencia también se juega, ¿no? Desde el diseño y desde la imaginación. Me gusta mucho, digamos que en general estas dos. Y probablemente el más enigmático, o al menos en muchos sentidos, alguien que trascendió de muchas formas en este grupo, fue Kamekura Yusaku. Sí, porque pues digamos que ¿no? Ahí está todo, ha sido al menos los grandes eventos de los últimos años del Japón están puestos ahí, ¿no? Las Olimpiadas, la Expo Osaka, ¿no? Acá,
que a mí la esposa acá es una especie de relación de amor-odio, porque me parece, o sea, en cuestión de diseño, en cuestión visual, o sea, por ejemplo, la Torre del Sol de Okamoto Taro, que no, desgraciadamente no está puesta aquí, me parece un bombazo, o sea, te entra por los ojos, ¿no? Y siento que, no sé, o sea, te llena todo el cuerpo, pero entra por los ojos definitivamente. Y pero a la vez digo, pero pues claro, la Expo Osaka, digamos que es el pináculo ¿no? de un sistema que se está instaurando en el mundo, no solamente digamos que este proyecto occidental, sino también el proyecto del consumo, ¿no? El proyecto que tiene que ver con esta otra parte del diseño, que lo mencionaba el doctor Amauri en algún momento, ¿no? Es invariable que el diseño llame precisamente a comprar, al consumir, ¿no? Es como es invariable, ¿no? Que el diseño también esté puesto al servicio de eso. Y en este caso, pues, las Olimpiadas y la Expo Osaka no dejan de ser eso. Digamos que incluso las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Tokio 64 tienen ese giro, ¿no? Es decir, lo que hace Kamekura, por ejemplo, para tomar estas fotos es usar a personas que estaban en las bases militares de Estados Unidos, ¿no? Los cita en la madrugada y empieza a hacer estas tomas, ¿no? Repetitivas, repetitivas. Y tal vez el momento cúspide de los Olímpicos es que sea Yoshinori Sakai, el corredor que está ahí, el que modele, no solamente para el póster, sino también que sea quien lleve la flama, porque él nace el día de la explosión de la bomba de Hiroshima. Y entonces eso lo hace todavía, pues le da un simbolismo muchísimo más profundo, ¿no? A que si solo sea un corredor cualquiera. Y digamos que todo eso, si hay una mente detrás de esos detalles que son imperdibles, es Kamekura Yusaku, ¿no? Incluso con el de Expo Osaka, que es como si al centro que vemos un cerezo, la sombra adentro es un cerezo, que ese no lo diseña Kamekura, lo diseña otra persona, pero digamos que lo diseña, se llama Takeshi Otaka, quien diseña el cerezo, pero es Kamekura Yusaku quien utiliza ese cerezo al centro para ampliarse, digamos que su significado. Exactamente. Y a mí me da la impresión eso, ¿no? De que es del cerezo donde nace la luz, que precisamente el tema de la Expo Osaka es el progreso y armonía para la humanidad, como si de ahí naciera, ¿no? De ese cerezo. ¿Qué opinas tú de...? Porque viví emoción con Kamekura Yusaku. Sí, es que, bueno, yo estuve investigando a Kamekura durante un tiempo Ujú, y precisamente digo por ahí, pequeño paréntesis, si no estoy equivocado, los carteles que tiene de los Juegos Olímpicos son, fueron como muy innovadores en su época, ujú, porque fueron los primeros en mostrar el dinamismo de los Juegos Olímpicos a través de fotografías. ujú, De hecho, si no mal recuerdo, creo que documentados son los primeros que se usaron con fotografías. ujú, Y bueno, precisamente por eso es que fueron como muy innovadores en su época, porque mostraban el dinamismo de los juegos, ¿no? O sea, lo implícito ya en el deporte, pero ahora ya de manera explícita, digamos. ujú, ujú. Y pues sí, en general su obra me gusta bastante. Sí, totalmente de acuerdo. Además, me da la sensación de que justamente el uso del sol que veíamos al principio y que vimos en algunos momentos después, o al menos el punto rojo, tiene un dejo un poco más armonioso con lo demás. Es decir, si bien tiene una presencia implacable, ¿no? Ese punto Sí, rojo, funciona muy bien con todo. No que los otros no funcionen, funcionan. Lo que pasa es que me da la sensación de que es el sol, el sol te quema, ¿no? sí. ¿No? En Abruma este, menos en estos. Exactamente, exactamente. Me parece que trabaja con el todo, ¿no? No, a mí también, digamos que no necesariamente eh, soy un apasionado de Kamekura, pero la verdad es que lo que hizo con Expo Osaka y con los Juegos Olímpicos me encanta, me encanta, me Sí. encanta. Digamos, y la última parte de este episodio está puesta precisamente en los años, en 1970 y en esta campaña que me parece muy interesante, que es la de Discover Japan. La campaña de Discover Japan fue hecha para satisfacer precisamente esto que hablábamos del consumo, ¿no? Es decir, si vamos a traer
con los Juegos Olímpicos, si vamos a traer con la Expo acá a una cantidad impresionante de gente, necesitamos, evidentemente, infraestructura, pero una vez consumados estas actividades, pues necesitamos que esa infraestructura se siga manteniendo al mismo ritmo, ¿no? Y entonces lo que empezó fue, digamos que la primera campaña a nivel masiva de turismo interno en Japón. Es decir, no es que no hubiera turismo, ya lo había, y lo había bastante. Sin embargo, es el momento en el que hay un cambio, porque ahora se habla de este Discover Japan, ¿no? Es decir, como que Discover Japan? Pues ¿dónde estuve, no? Todo este tiempo, diría quizá alguien viviendo en algún lugar de Tokio, diría, si yo aquí estoy, como que Discover Japan. Pero el cambio, el giro es que durante muchos años, la compañía Japan Railways, que al menos hasta creo que el 87, sí, el 87, fue empresa pública, después se privatiza. Pero digamos que hasta ese entonces las publicidades que sacaba o el turismo que promocionaba era hacia lugares conocidos, ¿no? Es decir, te ponía el Todaiji en Nara, ponía quizá el Castillo Nijo en Kioto, ¿no? Es decir, ve estos lugares, ¿no? Que son referencias conocidas. Pero con la campaña Discover Japan lo que empezó a hacer fue a poner fotografías con estas frases, ¿no? Relacionadas a el descubrimiento de algo, de lugares que, pues, aparentemente son Japón, pero pues no sabemos, ¿no? O sea, hay algo que nos dice que sí, que es Japón, ¿no? Quizá la armonía, ¿no? Quizá la calma, un templo en algún lugar, por ahí los grandes árboles, un camino, ¿no? Perdido. Pero hace la referencia precisamente a que el viajero, cuando sale de ese punto de origen, en realidad no está en Japón, ¿no? Y lo que va a descubrir es algo que en 1970 se instauró como parte del discurso en general, no solo dentro de la publicidad. Precisamente lo que busca la campaña de Discover Japan es que el punto en el que tú estás, el punto de origen, no es Japón, ¿no? Y esto bien pudiera ser la gran metrópoli Tokiota, ¿no? Ahora consumida precisamente por un Japón que para 1970 está viviendo los cambios más impresionantes, no solamente tecnológicos, sino también sociales, educativos y de infraestructura y demás. Entonces el viaje sugiere ir a un punto tal vez atrás, ¿no? Un punto en otro lugar donde sí está Japón, ¿no? Que es un concepto muy abstracto, ¿no? Porque ¿dónde está Japón? Y entonces la forma en la que se ancla, digamos que ese punto perdido entre las montañas o en algún templo, es la palabra furusato. Se detona el uso de la palabra furusato para sentar ese punto extraviado en las montañas, ese punto extraviado en el campo, al origen. Furusato significa el lugar donde uno viene, ¿no? Si está escrito en caracteres, es un lugar viejo, ¿no? Un lugar cualquiera viejo, pero si está escrito en hiragana, significa precisamente el lugar de donde uno viene. Y esa es la idea de esta campaña, ¿no? Me parece, en muchos sentidos, comparado con lo que hemos visto, muy diferente, pero también muy significativo en el hecho de que los cambios a los que ha llegado Japón desde 1931 hasta 1970 es precisamente el de un lugar que se ha desvirtuado, se ha desviado de lo que en teoría durante todo este tiempo los símbolos utilizados y digamos que la expresión artística nos había dicho o nos había sugerido que esto era Japón. De repente ya no es así, ¿no? Y ahora hay que ir en ese viaje donde tal vez al final lo que pasa es que lo que se encuentra con uno mismo, ¿o no? ¿Tú qué opinas, mi buen Ismael? Pues, de nuevo, ¿no? Lo que, lo que siempre vemos o lo que vemos muy a menudo, el juego con el espacio negativo, los Ujú, diseños. Y, y pues sí, lo mismo, como bien decías, ya que es de turismo interno, ujú. pues tiene los caracteres japoneses, pero aún así creo que eso lo hace también llamativo para el exterior. Ahorita me quedé pensando también porque justamente hay una revista que está vigente que también se llama Discover Japan. No sé Sí, si sí, la... sí. Entonces me Sí, quedé sí. pensando si es parte de lo mismo o son Ujú. proyectos ya totalmente diferentes. ¿Sabrás de casualidad? Sí, no, nace de la campaña porque la campaña de Discover Japan tuvo una reedición en 1980 que se llamó Rediscover Japan, muy originales.
pero digamos que de ahí se desprendió luego la revista que hasta la fecha se llama Discover Japan y que si no recuerdo mal, porque te digo que al final de los 80 se privatiza la compañía y digamos que cambia, se reestructura mucho, pero digamos que esta, al privatizarse, de ahí se deslinda esta publicación de Discover Japan que todavía a la fecha sigue publicando y que todavía, de hecho, hace poco sacaron una campaña de Discover, pero ahora es el Discover Western Japan, ¿no? Y que digamos que se va seccionando, ¿no? Pero, pero sí, no, sí, está muy canijo. Y para poner, digamos que en contexto a la audiencia, al tiempo que esto pasaba, 1970, Japón es el momento en el que las protestas estudiantiles durante los años 60, las protestas en el campo durante los años 60, y digamos que este intento de resistir de una parte de la población al desarrollo de un proyecto dictado por Estados Unidos, en el sentido de que, como mencioné antes, se firman ciertos tratados que obligan o posicionan a Japón a un lugar muy desventajoso con respecto a Estados Unidos. Mientras todo esto está pasando, suceden estas campañas, ¿no? Pero no podemos olvidar que en el mismo tiempo, cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Narita, había una población en ese campo donde la campaña sugería ir a encontrar el verdadero Japón. Había una población que se estaba precisamente resistiendo a ese progreso, a ese supuesto progreso que es el progreso de todos, ¿no? Había una población que decía que de alguna u otra manera era contraria a ese Japón que está puesto, ¿no? En las imágenes. Y eso me parece que al menos algo que me gustaría es que la audiencia que está escuchando este episodio y que ha visto los episodios anteriores y va a escuchar hasta el final de esta gran serie, pueda reflexionar en el sentido de que cuando uno, en este caso, por ejemplo, ve un diseño, en este caso ve una pieza artística o encuentra o trata digamos que referenciar lo japonés a la expresión artística, ya sea de un periodo establecido o de un grupo de personas o de una persona en particular, muy probablemente siempre va a haber una contraparte que, como bien lo mencionaste en el principio de este capítulo, resignifica esos supuestos de lo japonés, ¿no? Muy probablemente si le preguntáramos a la población de Sanrizuka, en la prefectura de Chiba, sobre lo japonés, tendrían posiciones muy distintas, ¿no? A ese Discover Japan, ¿no? En lo rural. No sé, ¿qué opinas? Para ir cerrando mi participación, ¿qué opinas, Ismael? Claro, al final creo que tocamos un tema de identidad, ¿no? Ujú, Un tema de identidad que, si bien muchas veces se asume como una identidad única, ujú, creo que el diseño gráfico en este caso y el diseño en general nos da las herramientas para explorar más de una identidad. ujú, Nos da las herramientas, como tú dices, de ver qué pasa en cierto momento, pero también nos muestra qué pasa en contraparte, ¿no? ujú, O qué pasa al mismo tiempo en otro lado. ujú, Entonces, creo que es una reflexión interesante esto que planteas también, porque la identidad de Japón, al menos desde mi punto de vista, no es solamente ujú, una. ujú, Hay ujú. muchas partes de explorar la identidad japonesa y creo que el diseño nos da esas herramientas para explorarlas todas o al menos intentarlo. Ujú. Sin duda, sin duda. Y me parece justo así. Y como lo había mencionado en algún momento del episodio, me gusta mucho coleccionar manga de los 60 y una de las razones es precisamente porque digamos que una contraparte de esta identidad, ¿no? De esta identidad que quedó fuera, digamos, del oficialismo, o al menos de los grupos, por ejemplo, de diseño, que si bien no eran necesariamente el grupo oficial, eran agrupaciones poderosas, representativas o del diseño corporativo. Había un grupo que se refugió en lo que en su momento, o incluso todavía en la actualidad en Japón, a veces llamado como subculture, ¿no? O como subcultura, cuando para mí, o al menos desde mi punto de vista, es parte de la cultura en todo sentido, y es el manga, ¿no? Es el manga y digamos que las opciones que genera en esta relación también de las imágenes reales con el dibujo y la composición en todo sentido, que no es ajeno a lo demás, porque beben del mismo lugar, Claro. simplemente que se imbuyen, ¿no? De otro mensaje, de otra identidad, y comienzan a funcionar en relación con otros objetivos, con otra forma de ver las cosas.
¿no? A mí, en particular, a la audiencia le recomendaría, bueno, no recomendaría como de, güey, tienen que leerlo, sino que les comparto que a mí me apasiona una revista que se llama la revista Garo, que desde, al menos desde el 50, finales de los 50 hasta los 2000, digamos que fue un punto para el diseño y para muchos ilustradores que brincaban del diseño a la ilustración y al manga, como Tadanori, por ejemplo, fue asidero de, digamos que de mucha, de reflexión y de ir en contra de ese presente, ¿no? De esa expresión que de alguna u otra manera parecía englobar todo lo japonés, pero que siempre deja fuera una parte, ¿no? Siempre, Claro. siempre hay una parte del cuerpo al que no le llega toda la cobija, ¿no? Yo pienso, pero no sé. ¿Tú qué opinas, mi estimado Imán? Con esto me gustaría concluir esta parte del diseño desde 1931 con la invasión en Manchuria hasta 1970 con este cambio del Japón, digamos que de un Japón industrial al postindustrial. Pondría ahí el límite para las siguientes personas que están por venir en esta charla Sí. del diseño. Pues al final creo que es interesante esto que mencionabas al último. Bueno, esta recomendación que dabas, ¿no? A quienes nos escuchan de tener en cuenta que, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? De que mientras pasa algo en un lado, mientras se Ujú, genera algo, se produce algo en un lado, se está produciendo también tal vez alguna contraparte, ¿no? ujú, Como bien dices, estos grupos que a lo mejor no son, digamos, la autoridad máxima en este sentido, pero que sí abarcan una gran parte, ujú, pues inevitablemente terminan dejando otras partes fuera, ¿no? ujú, Otros tipos de expresión, otros tipos de gráfica. Y entonces creo que es interesante también que mientras analizamos algo, tengamos eso en cuenta, ¿no? ujú, ¿Qué se puede estar generando en contraparte a esto que estoy viendo? ujú, O qué se puede estar generando afuera de este tema central que yo estoy ujú. estudiando, ¿no? Creo que es una reflexión interesante y bastante importante. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, los símbolos que vemos con respecto a lo japonés, en el caso, empezamos, ¿no? Viendo el monte Fuji y el sol, son únicos, es decir, solamente ahí está sentado. En la luna y en la planicie no veríamos lo japonés, es decir, Hokkaido no entraría en esa parte, ¿no? Una parte que, digamos que muy contraria, ¿no? A esta expresión del monte Fuji y el sol. Funcionaría ese sol en otro tono. ¿Qué es el sol? ¿No? Precisamente a la reacción de elogios de la sombra. Está esta idea, ¿no? De Terats Karaicho, que dice, el principio la mujer era Mm, el sol, ¿no? Muy contrario a esta idea de Tanizaki sobre la mujer, está en las sombras, ¿no? Ahí está la estética femenina, la estética de lo japonés. Ella dice, la estética de la mujer está puesta en el sol, ahí está la fuerza, ¿no? Y radica su fortaleza, no en lo fantasmal, ¿no? Que vimos en las imágenes de Pueblo Nippon, ¿no? De esta figura, incluso la femenina que está como flotando en los edificios y la otra mujer. Es decir, justo lo que venimos mencionando, ¿no? Siempre va a haber una contraparte a cualquier discurso, a cualquier gráfica, a cualquier expresión, y creo que es interesante que las personas que están metidas en el diseño, las personas que están metidas en la expresión artística, sobre todo en esta parte visual, tengan en cuenta eso, ¿no? Que siempre va a haber una contraparte en este caso, a lo japonés, ¿no? Y que hay que estar abiertos a lo que sea que surja en este territorio e incluso fuera de él, porque siento que lo que está fuera de él no deja de ser japonés, es decir, no está limitado a un territorio, ¿no? O a una nacionalidad, ¿no? Sino que se presenta de muchas maneras, yo diría. Pero pues sí, pues muchísimas, muchísimas gracias, mi estimado Ismael. ¿no? Ok, muchas gracias a ti por todo este recorrido, todos estos ejemplos, estas reflexiones. Creo que quienes nos escuchen tendrán bastantes temas para profundizar. Y pues bueno, te agradezco. No sé si quieres dejarnos algún comentario, alguna recomendación, tus redes de nuevo, las redes de tu podcast. No, muchas gracias a la bandita que vino hasta acá, que se quedó hasta el final, a escuchar este chisme. También considero que es un viaje largo, es un viaje largo Sí, que necesita de muchos, muchos paréntesis en el medio,
pero que yo espero que les pueda dar una imagen general de una parte, porque yo nada más me enfoqué digamos que en la parte, en la impresión, en las revistas, que es algo que a mí me gusta mucho y que estoy muy involucrado, y que cualquier cosa, cualquier pregunta, con toda confianza, le escriban a Ismael, no a mí, no, que le escriban también a Ismael, que le pregunten, y que igual si a mí me quieren preguntar algo, se quieren acercar al podcast de Japón es chido y preguntarnos directamente allá, también son bienvenidos. Me gusta mucho todo lo que hace Japan Foundation, la Fundación Japón, Muchas gracias. y es un honor poder estar aquí, siempre es un regocijo, ojalá no sea la última vez, ojalá me sigan invitando más veces Claro, claro. y que esta conversación, sobre todo eso, que en este caso somos tú y yo platicando, pero para mí cuando estamos aquí cotorreando, echando chisme, yo me imagino a la gente que está escuchando opinando también, ¿no? Desde ese lugar. Y entonces, aunque nos divide una especie de tiempo-espacio, yo siento que el chisme, en este caso sobre el diseño, de alguna u otra manera nos acerca. Claro, Así que sí. pues cualquier cosa ahí en Japón es chido. También tenemos el Instagram, que es japoneschido.podcast. Mi Instagram, que es solo-andoresu. Y la revista, Tokidoki Hyakusho, también en Instagram. Y pues para que estén ahí al tiro con todos los chismecitos por venir, los estaremos esperando en YouTube, en Instagram y en todos esos lugares donde la chaviza escucha sus podcasts. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo, Andrés. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.